Hola, soy Íñigo de Noriega, soy pediatra, soy profesor de pediatría en MediPlus y en este vídeo de resumir vamos a dar las claves, los aspectos más importantes de esta asignatura para el examen. Mire, de entrada hay que decir que la pediatría es una especialidad preciosa pero inabarcable. Es una especialidad que incluye la atención primaria, la medicina interna, los cuidados intensivos y todas las subespecialidades que vemos en medicina del adulto pero aplicada al niño. Ese hecho hace que estudiarla de cara al MIR sea complicado. El número de preguntas se sitúa dentro de las asignaturas de importancia media. Sin embargo, sus contenidos son muy amplios. ¿Qué es lo que vemos de cara al MIR? Que hay determinados conceptos que se tienden a repetir de manera más o menos frecuente. Son en esos conceptos en los que nos tenemos que centrar. ¿Por qué? Porque pediatría yo creo que no es una asignatura que vaya a marcar la diferencia en el examen en cuanto a que merezca la pena saberla más para sacar mucho más rendimiento, pero sí que es verdad que si yo no me sé aquellas preguntas que van a caer sí o sí y que mis compañeros sí se van a saber, va a bajar mi rendimiento en el examen. Aspectos que entran más frecuente en pediatría por bloques. La que tiene más preguntas de los bloques que tenemos en la asignatura es la neonatología, pero volvemos a lo mismo, neonatología es muy amplia y no tan rentable como otros bloques más frecuentes como puede ser digestivo o el apartado de infecciosas con enfermedades exantémicas. ¿Cómo hay que enfocar el estudio de pediatría? Yo diría que quizás el aspecto más relevante es centrarme en primer lugar en el reconocimiento de los casos clínicos típicos, porque hay muchas veces que nos van a pedir simplemente eso, que conozcamos los casos clínicos, que identifiquemos la enfermedad y no vayamos mucho más allá. También hay que decir en este sentido que es verdad que ha habido preguntas asociadas a imágenes en pediatría, alguna de mayor complejidad, pero una vez más nos volvemos a lo mismo. Pediatría es una asignatura y es una especialidad clínica. Los pediatras tendemos a hacer muchas menos pruebas complementarias y por lo tanto las pruebas asociadas a imágenes se van a basar fundamentalmente en el enunciado de la pregunta. Por eso, primero, distinguir los casos clínicos y centrarme en aquellos más frecuentes. Voy a comentar un poco por bloques qué aspectos tengo que centrarme en estudiar en cada uno, empezando por el que comentaba que es el más amplio y uno de los dos que tiene más preguntas, que es la neonatología. La neonatología en los manuales suele ocupar casi la mitad del temario, hasta el punto de que es una subespecialidad por sí misma, también con sus apartados por aparatos y sistemas, ¿vale? Y eso hace que tenga cierta complejidad mayor. Además, en este sentido, la clínica no siempre es tan específica en muchos cuadros y tengo que ir a aspectos muy concretos. Empezando por el bloque de atención al niño en paritorio y de la reanimación neonatal, creo que ese sí que es un bloque importante. Sobre todo, un aspecto que han preguntado mucho en el MIR es el test de Aguard, la puntuación en la escala de Aguard, incluyendo qué parámetros incluye y también a veces dar una puntuación. ¿Vale? ¿Tengo que saberme el test de Aguard? Yo creo que sí, pero sobre todo tengo que entenderlo. El test de Aguard me valora 5 parámetros: frecuencia cardíaca, cómo respira el niño, cuál es el tono, cuál es su reacción a estímulos y cuál es su coloración, y cada uno me da un punto de 0, 1 o 2. Hay que tener en cuenta que un niño sano tiene 10 puntos, ¿vale? 10 sobre 10. Se valora el Aguard al minuto, a los 5 a los 10 minutos. El niño que está perfecto, ya digo, 10 puntos. Lo que hace la escala es que 2 puntos es el que tiene cada apartado de manera individual perfecto, 0 es el que está prácticamente moribundo. Solo con eso ya puedo ir deduciendo, si me plantean un caso en el que tengo que dar un Aguard, qué puntos tiene el niño. Escala de Aguard creo que es muy rentable. También puede ser rentable la valoración inicial del recién nacido en paritorio, ¿no? ¿Qué aspectos tiene que tener un niño para iniciar reanimación o no? ¿Cuándo puede empezar a hacer piel con piel? Un niño que respira bien, que ha nacido a término y que tiene buena coloración y buen tono, puede pasar a estar con su madre en piel con piel, ¿vale? Y luego el manejo inicial también, de la reanimación, ¿no? Cómo se estimula, cuándo se da un tipo de ventilación o un tipo de otra. Es un aspecto que han preguntado ya en alguna ocasión y que por lo tanto es susceptible de volverse a preguntar. Por aparatos y sistemas en neonatología, enfermedades que tengo que conocer, yo diría que de entrada las más importantes son la patología respiratoria. Diferenciar sobre todo el distrés respiratorio neonatal típico de los prematuros, en los que aparece más dificultad para respirar progresiva, con complicaciones, incluso necesidad de soporte ventilatorio variable, incluyendo intubación si hace falta, que se puede tratar con surfactante, ¿vale? Y que se puede prevenir en aquellas madres con amenaza de parto prematuro dando dosis de corticoide prenatales. Otros cuadros de dificultad respiratoria, el más típico quizás es la taquipnea transitoria del recién nacido, niños
que todavía no han terminado de producir una adaptación pulmonar completa, que empiezan con dificultad respiratoria no demasiado grave y con un poco de ayuda, en la mayoría de los casos van a acabar respirando solo, típico de recién nacidos a término o pretérmino tardío, y luego el síndrome de aspiración meconial, en la que la presencia de meconio, de líquido teñido con meconio en el paritorio, nos va a poner en alerta y son niños que van a tener un cuadro de afectación pulmonar muy grave. Otros cuadros que también son importantes fuera de lo respiratorio, uno que es muy relevante es la enterocolitis necrotizante, ¿no? La afectación del intestino en niños que ya tienen cierta gravedad, niños con inestabilidad hemodinámica, con patología respiratoria, en las que se produce una translocación bacteriana en la tripa con bacterias formadoras de gases y eso da lugar a un cuadro de mucha gravedad, con distensión abdominal, con mal estado general, en el que hay que dejar el niño a dieta, poner antibiótico y a veces, en los casos más graves, hacer cirugía. Este es un caso que además sí que me parece que pueden preguntar con una imagen, ¿no? Una imagen de una radiografía de tórax en la que veremos asas intestinales dilatadas, un abdomen dilatado y presencia de neumatosis intestinal, de gas dentro de la luz del intestino, pero también pegado a la pared del intestino. Patologías del sistema neurológico en este sentido, la encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, con las indicaciones de hipotermia activa en mayores de 35 semanas, que ayuda a mejorar su pronóstico neurológico, también la leucomalacia periventricular y la hemorragia intraventricular como complicaciones típicas del recién nacido. Y en cuanto a otros órganos y sistemas podemos ver muchas más, pero quizás estas sean las más importantes. También, no me quiero olvidar de mencionar la hiperbilirrubinemia y conocerme cuáles son las condiciones para poder considerarla fisiológica, que aparezca después de las 24 horas, que se resuelva a los 7 días en recién nacidos a término, que no presenta aumentos de velocidades muy grandes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son aspectos que en neonatología pueden preguntar mucho. Ya fuera de las enfermedades por aparatos y sistemas y entrando en afecciones más concretas, tenemos las infecciones TORCH, ¿no? Las infecciones congénitas debidas a determinados gérmenes. En esta es muy importante conocer los casos clínicos típicos y las afectaciones típicas, sabiendo que hay datos que son inespecíficos, pero sí que hay otros que podemos saber. La más importante por su frecuencia es la infección congénita por citomegalovirus, claramente la más frecuente, de la que tenemos que recordar que va a ser más frecuente la primoinfección materna, que no hay un cribado universal porque todavía no está claro cómo se puede prevenir y que entre sus secuelas más importantes está la sordera neurosensorial, motivo por el cual tenemos que hacer seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Más graves, secuelas más graves también pueden presentar, como son calcificaciones intracerebrales que pueden condicionar enfermedades neurológicas graves, incluyendo epilepsia, parálisis cerebral infantil o microcefalia. Otras TORCH que también nos pueden interesar son la rubeola y la toxoplasma. Hay que además acordarse que las dos típicamente pueden presentar afectación ocular, pero si nos lo presentan como caso hay que saber diferenciar cuál es cuál. Tienen otras complicaciones, pero por quedarnos con esa imagen, mientras que en la rubeola la afectación típica es la retinopatía con sal y pimienta, y hay que saber que en el MIR les gusta mucho preguntar estas cosas así, estas imágenes típicas y estos datos que nos dan una enfermedad, mientras que en la toxoplasmosis vamos a ver corioretinitis. Diferencias que también vemos entre las dos ya que estamos comparándolas, mientras que en la rubeola vamos a ver una microcefalia, ¿vale? Por afectación neurológica que también puede presentar estos pacientes, incluyendo sordera neurosensorial, a la que también asocian cardiopatía, que es la famosa triada de Gregg. En el toxoplasmosis lo que vamos a ver es que no va a haber una microcefalia, sino puede haber una macrocefalia por hidrocefalia obstructiva por la afectación del toxoplasma. En las TORCH también incluimos la sífilis, también incluimos la afectación por herpes simple, pero quizás estas sean las más significativas, las más importantes. Cambiando de bloque y vamos ya a enfermedades fuera de neonatología, el que tiene más importancia es digestivo. Digestivo, sobre todo, ya digo, en forma de casos clínicos. Enfermedades que tengo que poner digestivo y reconocer de manera rápida. Lactante, entre 6 meses y un año aproximadamente, que inicia cuadro de dolor abdominal, cuadro de irritabilidad. El dolor abdominal no va a expresar, por eso, perdonad por la confusión, pero cuadro de irritabilidad muy importante, que presenta cierta afectación del estado general, palidez, sudoración, que cede de golpe y con un decaimiento muy importante del niño y que a la exploración, cuando tiene esa irritabilidad, vemos una masa abdominal
nos tiene que venir a la cabeza una invaginación intestinal, una patología muy frecuente. A veces pueden asociar también sangrado en las heces durante o en el tiempo en el que duran los episodios. Diagnóstico por ecografía con el signo típico del donut y tratamiento mediante reducción con enemas aéreos o con agua a través de intervenciones de radiología. Otro cuadro típico es el del lactante con 21 días de vida aproximadamente en tercera semana, previamente sano, que inicia cuadros de vómitos que no hay manera de que tolere. Eso, hasta que no nos demuestren lo contrario, es una estenosis hipertrófica de píloro. Eso además puede asociar también una masa abdominal en el epigastrio. Podemos ver también otras alteraciones en cómo se mueve el intestino, en cómo se mueve la tripa. Diagnóstico también va a ser por ecografía. Diría que tendríamos que acordarnos de otras dos cosas. Por un lado, del tratamiento, que es típicamente la pilorectomía de Ramstad, y de la asociación hidroelectrolítica que tiene, ¿no? En el MIR les gusta mucho preguntar por el equilibrio ácido-bases y por las peculiaridades que tiene. Al tener vómitos gástricos de repetición, pierden las dos cosas que hay en el ácido gástrico, que es hidrogeniones, es decir, ácido y cloro. La alteración hidroelectrolítica que va a aparecer va a ser una alcalosis metabólica hipoclorémica. ¿De acuerdo? Estos son algunos de los cuadros más típicos que nos pueden preguntar. Otro, por ejemplo, lactante o niño de determinados años con un sangrado indoloro, puede ser un divertículo de Meckel, que se diagnostica con una gamografía o muchas veces con otras pruebas de imagen. En los lactantes más pequeños, un aspecto que quizás no han preguntado tanto en el MIR, pero que en la práctica clínica vemos con mucho, es que el lactante que presenta un cuadro de sangrado indoloro, sobre todo si nos cuentan que ha habido algún cambio reciente, por ejemplo, el paso de lactancia materna exclusiva a mixta o introducción de fórmula, podemos estar ante una de las entidades más frecuentes en pediatría, que es una proctocolitis alérgica por alergia a la proteína de leche de vaca no IgE mediada. Para el MIR lo típico hasta ahora ha sido el divertículo de Meckel. Es verdad que las edades son un poco distintas, la APLV va a ser más típica en niños más pequeños, pero que no perdamos de vista ese dato, sobre todo si nos habla de un caso en el que hay antecedentes de alergia o ha habido ese tipo de cambio en la alimentación. Y en digestivo, claramente una de las enfermedades en las que nos tenemos que centrar en estudiar, sobre todo en el proceso diagnóstico, es la enfermedad celíaca. Una de las enfermedades más importantes, más frecuentes, infradiagnosticada, y que por ello tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que conocer? Los cuadros de presentación típicos, con el típico cuadro malabsortivo del niño que empieza a tener problemas de crecimiento, trastornos intestinales, distensión abdominal, a partir de la introducción de los cereales con gluten, y también los cuadros atípicos que en algunos casos asocian más letargia, anemia ferropénica sin otras causas, etcétera, etcétera. Es importante saber para pediatría cuáles son los criterios que van a evitar hacer una biopsia intestinal, porque estos son cambios recientes que ha habido en las guías y evidentemente tiene su importancia porque nos evita hacer una prueba molesta para el paciente. ¿Cuándo puedo evitarme hacer una biopsia? Cuando tengo un paciente en el que bien por tener síntomas compatibles o bien por estar haciendo un despistaje por otro motivo tengo anticuerpos transglutaminasa 10 veces por encima del límite de lo normal, eso lo confirmo en una segunda medición si se ha hecho de manera más imprecisa, tengo unos antiendomisio positivos, ¿vale? Esas dos circunstancias. Es importante ese por encima de 10 veces del límite de lo normal. Cualquiera de las otras circunstancias va a desencadenar en biopsia, ¿de acuerdo? Y al final, en caso de dudas, también es una cosa que tenemos que clavar con los padres. También tenemos que conocer los grupos de riesgo con los que hacemos el despistaje, que son los familiares de primer grado, los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, los pacientes con déficit de IgA, ¿vale? Los pacientes también con determinados síndromes, como el síndrome de Turner, el síndrome de Down, etc. Y también la relación que tiene con el déficit de IgA, porque tanto los antiendomisio como los antitransglutaminasa que hacemos en ese proceso de diagnóstico tienen que ser IgA. Si hay un déficit de IgA no me va a valer y me tendré que ir a la biopsia. Y tratamiento, por supuesto, la retirada del gluten indefinidamente. Cambiando de bloque, si nos vamos a la parte de endocrino, ¿vale? En endocrino sí que es verdad que siendo muy amplia suelen preguntar por conceptos más o menos repetidos. Concepto y enfermedad que nos interesa conocer, la adrenarca precoz, ¿no? Niñas que empiezan con desarrollo, con algunos rasgos de desarrollo pural, pero limitados al desarrollo de vello, en axila, en pubis, sin el signo que indica el inicio de la pubertad, que es el desarrollo del botón mamario, y en los que no hay signos de una pubertad adelantada. Eso va a ser una adrenarquia precoz, concepto muy repetido en el MIR. Otras cosas que nos interesa también conocer, la diferencia entre talla baja familiar
y retraso constitucional de crecimiento, que son las dos causas más frecuentes de talla baja en nuestro medio. Talla baja familiar es aquella en la que el niño es bajito, porque sus padres son bajos, ¿vale? Porque su talla diana es baja, ¿vale? En la que no hay un retraso en el crecimiento óseo del niño, medido por la edad ósea, y va a alcanzar esa talla diana sin ese retraso. Mientras que el retraso constitucional de crecimiento son niños en los que son más bajos de lo que les corresponde de acuerdo con su talla diana, pero eso se debe a que su edad ósea está retrasada. Finalmente son niños que van a alcanzar su talla diana, pero lo van a hacer con más retraso de lo que corresponde, ¿vale? Y son niños además en los que típicamente también los padres han tenido un pico de crecimiento pues más tardío. Conceptos que también que tenemos que saber, el límite entre las pubertades adelantadas y pubertades precoces, y en este sentido también, aunque sea más de neurología, conocer los principales hitos del desarrollo que hay dentro de los niños, ¿no? ¿Cuáles tenemos que quedarnos con ellos? El desarrollo de la sonrisa social al mes, la presencia de sostén cefálico a los 3 meses, sedestación a los 6 meses y luego también muy típicamente niños de 12 meses que son capaces de andar y de hablar con ayuda y hablar bisílabos, muchas veces no siempre tienen que ser referenciales, pero que empiecen a hablar en ese momento, ¿de acuerdo? En la patología respiratoria, claramente hay dos cosas que yo creo que son de mucho interés. Una que tiene mucho sentido y otra que no tanto. La que tiene menos, para hacerlo más sencillo, es el diagnóstico de un caso clínico de epiglottitis. Digo que tiene menos sentido porque en la práctica clínica no lo vemos, pero es un caso clínico que han repetido una vez y otra y otra y otra en el MIR. ¿Qué casos nos van a contar? Niño que inicia cuadro de dificultad respiratoria muy importante, muchas veces con hiperextensión para que entre el aire, voz apagada, mucho babeo y afectación del estado general. Eso es una epiglotitis. ¿Cuántas epiglotitis vemos? Muy poquitas por no decir ninguna, pero les preguntan mucho en el MIR y hay que reconocerlo como tal. Y el otro cuadro que sí que tiene claramente mucha importancia es la bronquiolitis. La bronquiolitis como principal causa de ingreso en pediatría, con mucha diferencia, ¿no? Primer episodio de infección respiratoria en niños menores de 2 años que asocia cuadro de dificultad respiratoria tras 2-3 días de proceso catarral. ¿Qué preguntan de la bronquiolitis? En primer lugar, el reconocimiento del caso clínico y luego 3 aspectos. 1. ¿Qué pruebas complementarias hay que hacer para diagnosticar una bronquiolitis? Ninguna. No hace falta hacer ninguna prueba. El diagnóstico es puramente clínico. Hago pruebas complementarias si sospecho una complicación, pero de entrada no hace falta ninguna prueba. Otro aspecto que preguntan mucho, ¿qué tratamientos tengo que aplicar? ¿Qué tratamientos farmacológicos? Ninguno. El tratamiento es puramente de soporte, fundamentalmente oxígeno cuando hace falta ingresar. Y otro aspecto que preguntan mucho es ¿cómo se previene la bronquiolitis? El germen que más frecuentemente produce bronquiolitis en nuestro entorno es el virus sincitial respiratorio. Y en los últimos años ha habido un cambio muy importante en este sentido. Hasta hace poco contamos con un anticuerpo monoclonal, el palivizumab, que se aplicaba a niños con factores de riesgo para tener bronquiolitis graves. Pero desde el periodo estacional de 2023-2024 se ha incorporado un nuevo anticuerpo monoclonal, el nirsevimab, que se aplica no solo a población de riesgo, sino también a toda población general sana en el primer año de vida, siempre y cuando estemos en temporada epidémica, que va de octubre hasta la primavera. La aplicación del nirsevimab a los niños sanos ha hecho que el número de episodios de bronquiolitis en esa población disminuya enormemente, hasta un 70% con datos muy favorables. Me parece que es un aspecto que antes o después caerá en el MIR, sin ir muy lejos, en el MIR del 2024 preguntaron por el palivizumab, que ya no se estaba aplicando, con lo cual yo creo que esto sí o sí, por su importancia, por el cambio radical de paradigma que está suponiendo para la enfermedad, acabará cayendo. Otra enfermedad que también puede preguntar es la fibrosis quística, la enfermedad autosómica recesiva más frecuente en población caucásica. ¿Qué pueden preguntarnos? Por las maneras de presentación, diferenciando el ileomeconel en la etapa prenatal, la presencia de insuficiencia pancreática en los primeros años y la posterior afectación pulmonar, y probablemente también algunos de los nuevos tratamientos que han salido en relación con la capacidad de producir más proteína del canal CFTR que está alterado, como el lumacaftor, ibacaftor, etc. En el bloque de infecciosas, en pediatría, un aspecto que creo que les gusta mucho preguntar son las enfermedades exantémicas. Les gusta mucho plantear el caso típico que muchas veces nos dan pistas, ¿no? Datos clave que nos ayudan a diagnosticarlo. Pues, por ejemplo, las famosas manchas de Koplik en el sarampión, las manchas blanco-azuladas que aparecen dentro de la mucosa oral antes del desarrollo del cuadro. Por ejemplo, la presencia de adenopatías retroauriculares
en la asociación de un exantoma en el caso de la rubeola. Por ejemplo, la facies de Filatov o el exantema en pliegues, en axilas, en ingles, que se palpa más que se toca en la escarlatina. ¿Vale? La presencia de un exantema con máculas, vesículas y costras en la varicela también es muy típica y generalmente en esos casos clínicos, ya digo, lo plantean tal cual y nos hacen hacer un diagnóstico, nos piden algún dato más de la enfermedad, pero lo fundamental es reconocerlos, ¿vale? Lo que nos van a pedir sobre todo es reconocerlos. Si nos reconocemos no podemos ir más allá. A esto hay que asociar la enfermedad de Kawasaki, enfermedad que también preguntan con cierta frecuencia porque es una enfermedad pediátrica, es una enfermedad que nos gusta mucho a los pediatras porque además es un diagnóstico al que llegas normalmente tras ver el proceso, cuáles son los criterios clínicos, que incluye la presencia en primer lugar de fiebre de 5 días y luego 4 de 5 de un exantema polimorfo, una afectación bucal en forma de labios fisurados o de lengua frambesada, la afectación de manos y pies que muchas veces tiene con descamación, la presencia de una adenopatía laterocervical mayor de 1,5 y una conjuntivitis no exudativa. Otra asociada, otra enfermedad también, ya que estamos hablando de enfermedades autoinmunes, es la púrpura de Sjögren, que ha caído también recientemente, presencia de lesiones purpúricas en miembros inferiores, pueden asociar dolor abdominal, pueden asociar artritis y cuya principal complicación que tengo que vigilar es la afectación urinaria. Relacionado con las infecciosas, tenemos un bloque que probablemente a muchos nos produzca mucha pereza estudiar porque es muy memorístico, que son las vacunas. Es muy memorístico y además muchos tenemos la frustración de que nos lo estudiamos de un año a otro en la carrera, porque lo vemos en preventiva, lo vemos en pediatría, de repente llegamos al MIR y, oh sorpresa, cambian los calendarios vacunales. ¿Hay preguntas de calendario vacunal? Sí que las hay, pero es verdad que como muchas veces se ponen las preguntas sin saber cuál va a ser, se va a aspectos más asentados, no a grandes novedades. Y si son grandes novedades que sean muy llamativas. ¿Qué hay que saber de las vacunas? ¿Cuál es su composición básica? Sí que me parece importante saber cuáles son aquellas que tienen agentes vivos atenuados, porque estas están contraindicadas en pacientes con inmunodepresión y en embarazadas. Ahí incluimos la varicela, la triple vírica, la vacuna contra el rotavirus, la vacuna Sabin de la polio, la fiebre amarilla, la vacuna BCG. ¿Vale? Y en cuanto al resto, pues la verdad es que es muy difícil poder decir cómo memorizarlo, e incluso todos los aspectos de inmunología quizás no sean tan rentables, pero sí que es importante ir a revisar las preguntas para ver qué han preguntado. Y nos quedan algunos temas también más de miscelánea, pues tenemos también el bloque de nefrología, la infección de orina y el reflujo vesículo-ureteral también son relativamente importantes a preguntarlos, ¿vale? Pueden preguntar distintos aspectos de eso, el empleo de pruebas complementarias, cómo se llega al diagnóstico de infección de orina. A mí una cosa que me parece que pueden preguntar es qué utilidad tiene la bolsa de orina, ¿no? En los niños más pequeños que no son continentes y que no podemos coger un chorro de micción media, pues la bolsa de orina es un método que nos vale para despistar. Una orina recogida por bolsa normal descarta infección de orina razonablemente, pero si sale alterada hay que confirmarlo por un método estéril, ya sea por sondaje, punción suprapúbica, etcétera. Y luego tenemos la patología oncológica, en la que típicamente nos van a ofrecer datos de 2 tumores, nefroblastoma y neuroblastoma, conocer cuáles son las maneras de presentación de uno y de otro. El nefroblastoma, la más típica, es masa indolora abdominal, mientras que del neuroblastoma hay que acordarse de todos los cuadros que puede asociar, de los oconos mioclonus, de los ojos en mapache, etc. Y por último hay 2 temas que creo que son relativamente importantes, porque lo han preguntado o tienen cierta importancia. Uno es la muerte súbita del lactante, con las recomendaciones de prevención, especialmente que los niños tienen que dormir boca arriba. Hay otros factores de riesgo asociado, como es la presencia de padres fumadores o presencia de colchones blandos. Y por otro también el tema del maltrato infantil, ¿no? El reconocer los casos de niños que vienen con lesiones que son incongruentes, que no nos pegan con ninguna enfermedad. Esta es una visión general de pediatría, como veis es muy amplia, no he metido ni siquiera en todos los temas, pero sí que creo que he señalado aquellos aspectos que han ido a preguntarlo. ¿Cuánto me centraría en ello? Desde luego iría a aquellas cosas que ya he dicho, han preguntado de manera repetida, para eso ir a las preguntas de otros MIRES es muy importante y estudiar lo relacionado con ellas, ¿vale? No pasa nada si falláis la pregunta más rara de pediatría, sí que pasa si falláis la más común, ¿vale? Porque esas son las que creo que en este bloque van a marcar la diferencia. Mucha suerte a todos y muchas gracias.